¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente, como todos los lunes, aquí a Laburantes, inmediatamente después de las 5:30 de la tarde. Este envío semanal que ustedes pueden seguir viendo luego a lo largo de la semana, que se propone, bueno, en definitiva, una mirada profunda sobre el mundo productivo, sobre el mundo laboral, sobre el ámbito gremial, sindical, de toda nuestra región, de la provincia de Buenos Aires, en definitiva, de la Argentina. Hoy en un programa con muchísima información. Por cierto, como siempre digo, no puedo estar mejor acompañado para brindarles toda la información que ustedes necesitan. Zulema, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Hola, Zule. Bueno, semana agitada, Sí. Inicio de una semana que promete muchísimo, muchísima incertidumbre en la República Argentina. Pareciera que, bueno, en las últimas jornadas, desde la semana pasada, incluso la jornada de hoy, como que algunas cuestiones macroeconómicas, financieras fundamentalmente, parecieran haber encontrado un equilibrio. Estoy hablando por ahí de la cotización del dólar. Ahora, bueno, podemos explorar un poquito lo que está gastando la Argentina. Ay, Dios, ay, mamita, lo que está gastando la Argentina en un propósito que no logra efectivamente cristalizar, que es mantener un tipo de cambio que sea competitivo, pero que a la vez no disparate todas y cada una de las variables económicas que hacen a la macroeconomía, pero que hacen también a la economía doméstica. Digo, lo vamos a hablar en un ratito, pero lo que ha pasado con el valor de los combustibles en la República Argentina en los últimos días tiene que ver con esa devaluación de la moneda nacional, esa sobrevaluación del referente verde, del billete estadounidense, por ejemplo, ¿no? Tal vez lo que ha pasado con los combustibles es el primer efecto, un efecto absolutamente inmediato en la economía doméstica, pero que empieza a diseminarse como un reguero de pólvora en las góndolas, no solamente por el impacto en los combustibles, sino por el impacto que, en definitiva, cualquier transacción comercial internacional requiere, que es precisamente un intercambio en moneda extranjera. Un momento muy difícil en la República Argentina, insisto, de mucha incertidumbre, más allá de alguna suerte de paz en los mercados en los últimos días, pero con una... No quiero hablar de inversión, ahí no hay inversión alguna, con un gasto, con un costo para todos y cada uno de los argentinos, que el día que nos pongamos seriamente a medirlos, la cantidad de jardines de infantes que se nos van en un día para a veces fracasar rotundamente en sostener mínimamente el valor de nuestra moneda nacional. Así es. Y bueno, las noticias están en esa línea, ¿no? Tiene que ver con eso porque hablábamos la semana pasada de las medidas políticas, económicas anunciadas justamente un día como hoy, el lunes, y claro, efectivamente ya se empiezan a ver las consecuencias, muchas. Nosotros solo te seleccionamos algunas, como esta. General Motors suspenderá 1.500 operarios, sí, 1.500 trabajadores, esto en un plazo de 5 meses hasta febrero del 2019. Solo se trabajarán 15 días por mes. Esto es en la planta de General Alvear, provincia de Santa Fe, y el sueldo de los operarios se reduce al 70%. Esto hay que decirlo que es un acuerdo, ¿no? Algo en un acuerdo con ESMATA, que es el gremio de los trabajadores, y contextualizarlo, o la empresa inmediatamente dice que hay una caída impresionante respecto de las ventas, el costo de las materias primas y fundamentalmente un 25,5% la baja del patentamiento de los automóviles. 55% ha caído la venta de automóviles en la República Argentina, con un ingrediente que habla de los tiempos que corren también. Los autos que menos bajaron, es más, hay un segmento exclusivísimo que aumentó. Son los autos de primerísima gama, estamos hablando de marcas italianas, claro, por ejemplo, de altísimo renombre. También algunas marcas alemanas que no han caído pronunciadamente. Ahora, cuando hablamos de los autos del consumo familiar habitual, de los sectores medios altos,
de la República Argentina, ahí se ha precipitado enormemente, bueno, con esas cifras, ¿no? 55% de caída. Sí, y justamente estamos hablando de una de las marcas, Chevrolet, por ejemplo, ¿no? Que es el acceso y la que más vendía, ¿no? De más fácil acceso a las familias, bueno, esa es la que más ha caído. Y además no solamente abastecía el mercado interno argentino, sino también a Brasil. Bueno, todo esto ya no se va a producir más, por eso este acuerdo que es terrible y que estamos hablando de ante la necesidad de no perder la fuente laboral, este convenio, este acuerdo entre los gremios, entre los trabajadores y la empresa. Sí, hay un dato, ¿no? Circulaba en las redes cuando empezó a hacerse, cuando se hizo noticia la suspensión de los 1.500 operarios. Bueno, no sé si recuerdan, Chevrolet sacó hace poquito una propaganda de una de sus 4x4, creo que es el modelo, la S10, diciendo que el campo siempre es lo que salvaba a la Argentina, y bueno, le recordaban en las redes en este contexto de suspensión el crédito de $70 millones que se le dio a General Motors en el gobierno anterior, digamos, en un momento, para evitar este tipo de suspensiones, que bueno, como señalaba su en ese año tan difícil para la economía, que fue el 2009. 2009, ¿no? Exactamente. Después de la crisis de los subprime, una crisis internacional terrible. Y que muestra un poco esto que nosotros tratamos un poco de siempre señalar en el relato oficial, de que no hay posibilidad de desarrollo sin un Estado presente, sin un Estado aplicando políticas contracíclicas en los momentos de contracción internacional. Señalaba su lema, la caída de la demanda de autos de Brasil, pero sobre todo la caída de la demanda interna, ¿no? El Chevrolet Classic fue el auto más vendido durante muchísimos años, junto quizá con el Volkswagen, el Gol Trend, pero claro que se trata de una marca que apunta a un mercado, a un segmento de la población que está perdiendo poder adquisitivo como loco. Está bien, es otro rubro donde rápidamente la depreciación de la moneda en la que cobras el salario respecto al dólar se vio trasladado muy rápidamente al precio final del producto, ya no en góndola, sino en concesionaria. Y eso hace que las ventas se caigan a pedazos. ¿Por qué? Porque hay una relación. ¿Cuántos sueldos necesitas para comprar un 0 kilómetro básico familiar? ¿Cuántos sueldos necesitas? Bueno, y han aumentado enormemente la cantidad de sueldos. ¿Por qué? Porque los salarios se siguen pagando en pesos, con paritarias muy por debajo de la inflación, mientras que el costo final del automóvil, bueno, casi, no digo se dolariza exactamente, pero casi se dolariza. Es eso, algo parecido a lo que pasaba con los combustibles. En el caso de los combustibles, sí, efectivamente, se dolariza. Hoy por hoy se está pagando a valor dólar el precio del combustible en la República Argentina, que, insisto, a la hora de hablar de combustibles líquidos con los que alimentamos los tanques, ya sea de nuestros transportes de carga, gasoleros, o de los transportes familiares, o vehículos, digamos, de transporte privado, nafteros en su gran mayoría, ese combustible es de producción local, íntegramente de producción local. 37 no se importa está combustible. El litro de nafta super hoy está a 37 pesos, 38, un peso más, un peso menos, dependiendo por ahí la refinería, dependiendo del día. A mí me ha pasado de ir a cargar un día que estaba a 35 y al otro día pasar y estaba a 38. 38. Sí, y ni hablar cuando salís un poquito de La Plata, ¿no? Que tiene un beneficio, claro, por tener la refinería muy cerca. Vos te escapás 60 kilómetros de nuestra zona y los precios, llenar un tanque está arriba de los 1.500 pesos. Los que están preocupados por sus fuentes de trabajo son los trabajadores estatales. Hoy la Unión Personal de Personal Civil de la Nación, UPCN, uno de los gremios independientes, dialoguistas, como se los indica políticamente, bueno, hoy se manifestaron a Casa Rosada, le llevaron un petitorio al Ejecutivo, al ministro Duhovne principalmente, rechazando esta ley, este veto a la ley de convenios. La ley de convenios es esa que plantea, bueno, los convenios que tienen los diferentes ministerios nacionales para contratar personas que no son en plata permanente, sino contratos más bien temporales, una instancia intermedia entre el contrato ese hiper cortito de un mes, de 2 meses, son contratos por ahí de un año, bueno, que está afectando las carteras laborales, las diferentes áreas de justicia, de salud. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos subiendo a redes información sobre lo que pasaba en el Ministerio de Agroindustria, vimos también en las pantallas de TVU lo que fueron los abrazos al Ministerio de Salud, las repercusiones que generó esa degradación de los ministerios nacionales tan importantes como trabajo, salud, en otras carteras.
y lo que generó acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como anticipando de que eso se puede replicar, ese modelo acá. Bueno, hoy UPCN, uno de los gremios dialoguistas, llevó un petitorio a Casa Rosada en una instancia por lo menos inesperada, si se quiere, meses atrás, por el nivel de apuesta de diálogo que había establecido este sindicato tan importante del país. Bueno, ahí se abre un frente nuevo para el gobierno nacional. El desafío del gobierno nacional, ya a esta altura, al principio era cómo comunicar el ajuste, a esta altura es cómo contener la política, este conflicto social creciente. Imagínate, te quedás sin laburo en esta etapa, en cualquier momento del año, ¿no? Pero en esta etapa más todavía, después de esta devaluación, 10.000 personas son las que van a quedarse sin trabajo a fin de año, se estima por este veto que anunció hace un tiempo el ministro Dujovne. Recordemos el problema principal que tiene el gobierno ahora es su alianza con el FMI. El FMI plantea déficit cero, reducción del déficit fiscal. El déficit fiscal son trabajos, son inversiones, son políticas contracíclicas en este contexto, como veníamos mencionando con la noticia anterior. Y vamos a ver qué pasa con este sector en el resto del tiempo, porque al mismo tiempo que se sucede este veto a la ley de convenios, hoy salió en el boletín oficial, se designó el aumento de la partida presupuestaria para seguridad, lo que es todo un signo de los tiempos que se vienen, exactamente. Hablando de presupuesto, porque pareciera que es la discusión política por excelencia en las horas por venir. Hay algunos pronunciamientos en contra de lo que se ha ido adelantando será el presupuesto 2019. Esta es una semana clave para eso. Ya en el día de hoy se reunieron el sector de Hugo Moyano con diputados del Frente para la Victoria y la CTA justamente para coordinar reclamos contra el presupuesto 2019 de Mauricio Macri. Un presupuesto bastante complejo, decía Gaby, una semana importante porque las reuniones en esta etapa previa al final de esta, porque tiene que pasar por el Congreso, digo, ¿no? Fundamental el acuerdo con las provincias. En principio se cree y se está organizando, digo, recordemos que hay una fecha para el 25 de septiembre de movilizaciones y reclamos, que este reclamo contra el presupuesto se enmarque en ese contexto siguientes a esa fecha 25 de septiembre, pero también, por otro lado, este presupuesto viene bastante complejo porque no habría un acuerdo con muchos de los gobernadores de la provincia, por eso estas horas son fundamentales para ver cómo finalmente llega a ser aprobado ese presupuesto del presidente Mauricio Macri. Sí, es difícil hablar de presupuesto en la Argentina después de la evolución de las últimas ley de leyes que seguramente, labrando consensos arduos, logró el Congreso de la Nación, o al menos la mayoría parlamentaria en nuestro país. Lo digo creo con alguna justificada razón. ¿Saben cuánto estaba el dólar presupuestado en el presupuesto 2018? 19 pesos. A diciembre de 2018 el dólar iba a estar a 19 pesos. Eso es lo que decía la pauta presupuestaria, la que regula el ejercicio económico actual. ¿Saben cuánto iba a ser la inflación a diciembre de 2018, de acuerdo a la ley de leyes que nos rige, al presupuesto que nos rige? 15%. 15%. Después hubo una corrección, 2 puntos en alza, hablaban de 17. Habían arrancado por el 10. La primera conferencia esa que le muestran en las redes sociales a Juan Liach, exfuncionario del Banco Central, él proponía que la inflación iba a ser en la Argentina de 10 más menos 2. Es decir, podía ser del 8%, podía ser del 12%. No hay nadie que esté hablando de una inflación menor al 40, 42% en la República Argentina. Falta muchísimo de traslado de costos de la mega devaluación que hemos tenido en las últimas semanas respecto al dólar, de nuestra moneda respecto al dólar. Falta muchísimo de traslado a costos. Vamos a estar hablando en un ratito nada más con industriales para saber si todo es trasladable, si toda esa devaluación es trasladable en concepto inflacionario a los precios de los productos que consumimos habitualmente. En un ratito lo vamos a estar hablando. Pero ¿qué más decía el presupuesto 2018, el que actualmente rige, insisto, nuestra actividad económica general, la actividad de políticas públicas en general? Decía que la economía iba a crecer
un 3,5% en la República Argentina. Y hoy, lamentablemente, son muchísimos los analistas que dicen que la economía en la República Argentina difícilmente pueda tener un resultado positivo en el actual 2018. Por eso es un escenario muy complejo el del presupuesto. Es casi, no sé, una apuesta de confianza, confiar en algo que no viene sucediendo, porque en cuanto a la evaluación de la inflación, no la pegaron una vez. No la pegaron una vez. No lo quiero hacer muy largo, pero me hace acordar, ¿se acuerdan los años en los que la Argentina crecía a tasas chinas? Sí, sí. Se lo acusaba al kirchnerismo, con razón, por cierto, de que siempre subvaluaba lo que la Argentina iba a crecer. El kirchnerismo en el presupuesto decía que la Argentina iba a crecer al 4%, a sabiendas que iba a crecer al 7%. ¿Y por qué hacían eso? Bueno, porque tenían una mayor cantidad de recursos disponibles. ¿Por qué? Porque en definitiva uno recauda en función del crecimiento económico. Entonces tenía una masa, un volumen disponible, discrecional, mucho mayor. Entonces siempre iban a la baja. Acá, por el contrario, van a la baja en el número inflacionario. ¿Para qué? Para ir a salarios que sigan el número inflacionario mentiroso del presupuesto nacional, que ha conseguido eso en definitiva, y voy al punto central del comentario editorial con el que arrancamos el programa. ¿Qué es lo que ha conseguido? Una baja muy significativa del poder de compra real de los salarios en la República Argentina, pero muy significativa. Por ejemplo, los números son difíciles en un contexto de devaluación tan amplia como el que existe hoy por hoy en la Argentina, donde en pocas horas el salto que pega la moneda hace que pierda un 25% del poder de compra del peso respecto al dólar. Es muy difícil por establecer estadísticas. Las últimas estadísticas que tenemos en la Argentina respecto a la evolución de los salarios, respecto al poder de compra de los salarios, es de finales de mayo. A finales de mayo, el poder de compra en dólares de un salario argentino había caído un 35% respecto a noviembre de 2015. Un 35%. Un salario promedio que se ubicaba en los $690, promedio, no estoy hablando del salario mínimo. Estoy hablando, por supuesto, muy lejos de un salario corporativo, un salario gerencial y demás. Salario promedio que estaba en $690 en la República Argentina, hoy se ha reducido a menos de 400. Esa es la realidad del salario en la Argentina. Y vos, confiando en alguna de las voces esas que tienen una prédica pero inacabable en la mayoría de los medios de comunicación de la Argentina, puedo decir, ¿y a mí qué me importa el salario en dólares? Y al fin y al cabo yo no vivo en Miami, vivo en la República Argentina. Si yo no trabajo en Nueva York y consumo en Nueva York y alquilo en Nueva York, alquilo en Longchamps. Bueno, ¿sabés cuál es que la mayoría de los precios de la Argentina, nos guste o no, tienen una referencia, tienen un valor de referencia respecto a esa moneda de intercambio que el mundo consagra casi con valor universal, pero que imprime un solo país, que es el dólar. ¿Y cómo opera esto? Y esto opera que un auto que se termina de hacer en la Argentina tiene una caja de cambio hecha en Alemania y tiene piezas del grupo motor hecha en México y tiene otras piezas de la suspensión hechas en Brasil y toda la hojalatería hecha en la República Argentina, pero que también exporta. Porque hay un montón de fábricas, pequeñas fábricas, enorme universo pyme que exporta autopartes. Y la verdad es que la tasa, el valor referencial no es en pesos, es en dólares. Lo que se sigue pagando en pesos son los salarios. Por eso es que disminuye enormemente el poder de compra de los salarios. Por eso. Mire, para muestra hace falta un botón. No hay producto, esto lo decíamos mucho, se repetía mucho cuando yo era pibe.
vengo de un pueblo de campo. Antes no había solamente soja en el campo de la Argentina, había cultivo de invernada. Esta era la patria del trigo. Sin embargo, el pan evoluciona a costo de dólar en la República Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque buena parte del trigo que la Argentina produce se exporta y cotiza en dólares. Eso es uno de los ingresos genuinos de divisa de la República Argentina. Lo que la República Argentina vende. Entonces, es una situación preocupante. En una escala que tenía la República Argentina entre los mejores salarios de Latinoamérica, ahora, hoy por hoy, en apenas 2 años y medio, hemos caído a la mitad de la tabla. Hay un montón de países que antes miraban a la Argentina con algo de envidia, digo, su clase trabajadora miraba a la clase trabajadora argentina con algo de envidia, lo miraba desde abajo, que ahora mira a la Argentina desde arriba. Y a mí me gustaría revisarlo, digo, es un concepto que me parece que hay que revisar. ¿Es cierto que los países con mayor costo laboral son los menos competitivos? Pregúntale a Suecia, pregúntale a Alemania. Después hay que ver cómo se distribuye lo que se recauda en materia impositiva, cómo se invierte. Y ahí hay un tema que a mí me parece que es fundamental. ¿Cómo se invierte lo que se recauda en materia impositiva en la República Argentina? Te voy a dar algunos datos. Seguramente, al igual que a mí, a vos tampoco te van a gustar. En el 2010, el porcentaje de recursos tributarios que la Argentina gastaba en concepto de intereses de deuda externa era del 5,4% de esa masa. El 5,4% de la recaudación tributaria total de la República Argentina se gastaba en intereses de deuda. En el 2013 era del 4,9%, había bajado un poco en un proceso de desendeudamiento bastante prolongado que tuvo nuestro país. En el 2015 era del 7,5%. En la actualidad trepa casi al 16%. Se ha multiplicado, se ha más que duplicado en apenas 2 años y medio el peso que en la recaudación tributaria tiene la deuda externa. No solamente están bajando salarios día a día, minuto a minuto, depredando el poder de compra del salario, sino que además están asegurando que esa situación perdure en el tiempo con esta condena atroz para el desarrollo de los pueblos que siempre fue el endeudamiento externo. Esto es Laburantes, seguimos hasta las 6:30. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es... Muy bien, seguimos en Laburante. ¿Nos quedó algo del...? No, yo les quería leer una cosa que encontré recién en Twitter del boletín oficial de hoy que decía que se amplían los vigentes, un párrafo, los créditos vigentes de la Policía Federal Argentina actuante en el ámbito del Ministerio de Seguridad a fin de atender el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente en el Ministerio de Seguridad y el pago del servicio de policía adicional que presta la citada fuerza. Que el incremento citado en el considerando precedente se financia, y acá es donde tienen que prestar atención, con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Yo creo que está más que claro que en este país
más allá de la recesión que estamos viviendo, que se va a prolongar el año que viene, dinero no falta. Lo que hay es un problema de distribución, los recursos del Estado claramente se manejan en una orientación que tiene que ver con una visión ideológica del momento. Con intereses, por lo menos, que no son representativos de la mayoría. Una visión ideológica del conflicto social, ¿no? Porque hay, digamos, yo no concibo sociedad sin conflicto, digamos, no hay grupo social sin conflicto. Esta metáfora del tejido social leía la otra vez como que siempre tiende a pensar que lo primero es el orden y el conflicto es disruptivo, es la anomalía. Bueno, acá me parece, yo no considero eso, creo que los dos principios son rectores. Ahora, si hay algo que está claro es que si vos tenés en un momento del país una recesión profunda como esta, venís de 2 devaluaciones fuertísimas en un año, venís de la depreciación del peso de manera abismal, los jubilados, los sectores de las asignaciones, los sectores productivos, todos con ese problema, bueno, ¿qué vas a hacer con esa plata? ¿La vas a poner en un sector productivo? ¿La vas a poner en dónde? Bueno, el gobierno decide ponerla en seguridad. En un ratito nada más, en un instante, después de la pausa, vamos a hablar con Hugo Timossi, que es el presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, y hablar precisamente de cuál es la preocupación de los empresarios en esta coyuntura y en este contexto.